Un monstruo en Nueva Orleans, el eco de la Condesa Sangrienta. En esta ciudad, donde las sombras parecen susurrar secretos antiguos, se esconde una historia que ha perdurado a través de los siglos. En los anales de la historia, algunos nombres nos hielan la sangre. Vlad el Empalador, conocido por su brutalidad sin límites; Gilles de Rais, un noble francés convertido en asesino en serie; y Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta, famosa por sus atroces crímenes. Estas figuras están envueltas en un aura de crueldad inimaginable. Sus nombres se han convertido en sinónimos de terror y maldad. Sus historias nos recuerdan la capacidad humana para la oscuridad. En el corazón de Nueva Orleans, una ciudad llena de misterio y leyenda, donde cada calle parece tener una historia que contar, encontramos la historia de otra alma siniestra. Madame Delphine Lalaurie, una mujer que, al igual que la Condesa Sangrienta húngara, se movía entre la alta sociedad con una gracia y elegancia que ocultaban su verdadera naturaleza. Lalaurie era una figura prominente en los círculos sociales de Nueva Orleans, conocida por sus fastuosas fiestas y su impecable sentido de la moda. Sin embargo, detrás de esta fachada de sofisticación se escondía una sed de sangre y una crueldad que rivalizaba con la de los monstruos más infames de la historia. Su mansión en la calle Royal era un lugar de opulencia y lujo, pero también de horror indescriptible. Pero tras las puertas de su mansión en la calle Royal se escondía una verdad espantosa. Los rumores de gritos y lamentos que emanaban de la casa eran solo el principio. En las profundidades de su hogar, en habitaciones ocultas y sótanos oscuros, se llevaban a cabo actos de tortura y crueldad inimaginables. La historia de Madame Lalaurie es un recordatorio de que, a veces, los monstruos más aterradores son aquellos que se esconden a plena vista, detrás de una máscara de respetabilidad y encanto. Entre la opulencia y la sombra, los primeros años de Delphine. Nacida como Marie Delphine McCarthy en 1787, Delphine creció en una familia rica e influyente en la Nueva Orleans colonial. Su infancia estuvo rodeada de lujo y privilegios. Sin embargo, la sombra de la esclavitud se extendía sobre esta aparente felicidad. La sociedad criolla de Luisiana se basaba en la explotación brutal de los esclavos africanos, y Delphine creció viendo la crueldad como algo normal. Tragedia y transformación. El nacimiento de un monstruo. La historia de Delphine Lalaurie es una de las más oscuras y perturbadoras de Nueva Orleans. Su vida, aunque envuelta en el lujo y la opulencia, estuvo marcada por eventos trágicos y misteriosos que la transformaron en una figura temida y odiada. A pesar de su posición privilegiada, la vida de Delphine estuvo marcada por la tragedia. Nacida en una familia acomodada, disfrutó de los privilegios de la alta sociedad desde una edad temprana. Sin embargo, la fortuna no siempre estuvo de su lado. Su primer marido murió en extrañas circunstancias, dejándola viuda muy joven. Este evento trágico fue solo el comienzo de una serie de desgracias que la perseguirían a lo largo de su vida. La joven viuda se encontró sola y vulnerable en una sociedad que no perdonaba fácilmente. Un segundo matrimonio terminó en divorcio, y su tercer marido, el doctor Leonard Louis Nicolas Lalaurie, se convirtió en un personaje clave en su historia. Con él, Delphine intentó reconstruir su vida, pero las sombras del pasado seguían acechándola. Algunos creen que fue durante este periodo que la mente de Delphine comenzó a quebrarse. La presión de mantener las apariencias y las expectativas sociales, junto con los traumas personales, empezaron a afectar su salud mental de manera significativa. La muerte de su segundo marido, junto con la presión social y la influencia de la violencia que la rodeaba, podrían haber sembrado las semillas de la locura. La violencia y la crueldad que se desataron en su hogar se convirtieron en leyenda, y Delphine Lalaurie pasó a la historia como una de las figuras más siniestras de Nueva Orleans. Su nombre se asocia con horrores inimaginables, y su legado sigue siendo un recordatorio de cómo la tragedia y la opresión pueden transformar a una persona en un monstruo. Gritos silenciados. La crueldad tras las puertas cerradas. Mientras los Lalaurie disfrutaban de su posición social, tras las puertas de la mansión se desarrollaba una historia macabra. Los esclavos de la casa eran sometidos a un trato inhumano. Golpes, hambre y tortura se convirtieron en algo cotidiano. Delphine,
consumida por una crueldad sádica, disfrutaba haciendo daño a sus víctimas. Se decía que experimentaba con ellos, buscando nuevas formas de tortura. La mansión se convirtió en una prisión de horror, donde los gritos de los esclavos eran silenciados por el miedo y la indiferencia. La verdad sale a la luz. El incendio que destapó el infierno. El 10 de abril de 1834, un incendio se desató en la cocina de la mansión Lalaurie. Cuando los bomberos llegaron, descubrieron algo que los horrorizó. En el ático, encontraron a varios esclavos encadenados, mutilados y en un estado de desnutrición extrema. Algunos mostraban signos de torturas inimaginables. El descubrimiento conmocionó a Nueva Orleans y desató la furia de la gente. Una multitud enfurecida asaltó la mansión, pero los Lalaurie ya habían escapado. Huida y misterio. El destino final de Madame Lalaurie. Ante la ira popular, Delphine y su familia huyeron de Nueva Orleans. Su destino final sigue siendo un misterio. Algunos creen que escaparon a Alabama o París, mientras que otros afirman que Delphine murió en un accidente de carruaje. La falta de pruebas concluyentes ha alimentado las especulaciones durante décadas. ¿Logró escapar de la justicia o su conciencia la atormentó hasta el final de sus días? La leyenda continúa. La mansión encantada de Royal Street. Esta imponente estructura ha sido testigo de innumerables historias y leyendas a lo largo de los años. La mansión Lalaurie quedó abandonada tras el escándalo. Su fachada, ahora deteriorada, es un reflejo de los horrores que ocurrieron dentro de sus muros. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo del lado oscuro de Nueva Orleans, una ciudad conocida por su rica historia y su vibrante cultura, pero también por sus oscuros secretos. Un recordatorio de la crueldad humana y la capacidad para el mal. Los relatos de torturas y sufrimientos han dejado una marca imborrable en la memoria colectiva. Se dice que la mansión está encantada por las almas de los esclavos torturados. Sus lamentos y susurros aún resuenan en los pasillos oscuros y fríos. A lo largo de los años, se han reportado numerosos sucesos paranormales en su interior. Desde luces que parpadean sin razón aparente hasta figuras espectrales que se deslizan por las habitaciones. La leyenda de Madame Lalaurie sigue viva, una mujer cuya crueldad no conoce límites. Su nombre se ha convertido en sinónimo de terror y maldad, alimentando la imaginación de quienes se atreven a acercarse a la casa de los horrores. Turistas y cazadores de fantasmas por igual, todos buscan un vistazo de lo sobrenatural. Las historias de Madame Lalaurie y su mansión han sido recreadas en libros, películas y programas de televisión, perpetuando su infamia. La atmósfera de Nueva Orleans, con sus calles empedradas y su aire de misterio, añade un toque especial a la leyenda de la mansión encantada. Los documentos históricos y los relatos de testigos oculares han mantenido viva la historia, asegurando que la mansión Lalaurie nunca sea olvidada. La música inquietante y los sonidos inexplicables que emanan de la mansión solo aumentan su reputación como uno de los lugares más embrujados de América. Los tours de fantasmas en Nueva Orleans a menudo incluyen una parada en la mansión Lalaurie, donde los guías relatan las historias más espeluznantes. Bajo la luz de la luna llena, la mansión parece aún más siniestra, como si los espíritus estuvieran más cerca de la superficie. Las ventanas oscuras y las sombras que se mueven detrás de las cortinas solo alimentan las historias de fantasmas y apariciones. La puerta de la mansión, que cruje al abrirse, parece invitar a los valientes a descubrir sus secretos, pero también advierte de los peligros que acechan dentro. En noches de tormenta, la mansión Lalaurie se convierte en un espectáculo aterrador, con relámpagos iluminando su silueta y truenos resonando en sus paredes. La niebla que se arremolina alrededor de la mansión añade un toque de misterio, como si los espíritus estuvieran tratando de comunicarse con los vivos. La presencia fantasmal de la mansión Lalaurie sigue siendo un enigma, atrayendo a aquellos que buscan respuestas y a los que simplemente desean experimentar el miedo. Reflexiones finales. La sombra de la crueldad en el corazón humano. La historia de Madame Lalaurie nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Su caso nos recuerda que la crueldad puede esconderse tras la máscara de la respetabilidad y que la indiferencia ante el sufrimiento ajeno nos hace cómplices del mal.
La leyenda de la mansión Lalaurie, en la calle Royal, sigue viva como un recordatorio de que la historia no debe olvidarse para que los horrores del pasado no se repitan en el futuro.